Está como... Perfecto, muy bien. Entonces, una cosa que corre para la valvulopatía aórtica es que sabemos que las valvulopatías se operan, no tienen otro tratamiento. Se operan bueno, ahora está la TAVI también, y que la toma de decisión va a ser en base a síntomas, en base a deterioro de la fracción de eyección, en base a dilatación ventricular, circunstancias que ocurren cuando ya están pasando procesos miocárdicos subclínicos progresivos que explican que muchos de los pacientes que vemos con valvulopatías y que terminan operándose, después le vaya mal o queden con insuficiencia cardíaca crónica, aun cuando nosotros hayamos hecho las cosas como corresponde, de acuerdo a las indicaciones que tienen las guías. Sabemos que las guías, o al menos la visión que tengo, es que la velocidad de cambio de las guías está muy influenciada en muchos casos por los cambios farmacológicos, por las moléculas sobre todo. No sabría decir si la industria o qué, pero por ahí los cambios en las moléculas lleva a que ciertas guías vayan cambiando más progresivamente, pero las guías de valvulopatías no cambian tanto. Es decir, si las guías de valvulopatía, la última, que la europea fue en el 21, no es muy diferente a la del 96, por ejemplo. Y desde entonces hasta ahora ha habido muchos cambios tecnológicos, muchos cambios en las tácticas quirúrgicas, en los materiales protésicos, etcétera, etcétera. Entonces, pero no hay tanto, uno no ve que haya tanto cambio en la indicación de las intervenciones. Por ejemplo, en todas las valvulopatías, la toma de decisión está hecha en base a estudios que son todos de hace más de 20, 25 años, de poblaciones de cortes muy pequeñas de gente, todavía, no sé, la estenosis aórtica severa sintomática es de la época de 1970, 1980, Bramwell, sobre todo con etiologías reumáticas. Entonces, no hay tanto cambio en las valvulopatías acorde a las cosas que vamos sabiendo del corazón en base a los progresos tecnológicos. Eso hace entonces que, utilizando los síntomas, el deterioro de la función, etcétera, estemos omitiendo cosas que quizá expliquen los cursos evolutivos desfavorables. Y bueno, eso es algo que siempre uno mira. En esta ocasión va a estar todo más enfocado a lo que es la insuficiencia aórtica, y un poco está enfocado a eso porque la insuficiencia aórtica o al menos en lo personal, siempre me cuesta un poco más. Me cuesta en el eco, su cuantificación, me cuesta el momento de la indicación quirúrgica, a diferencia, por ejemplo, de la estenosis aórtica, que uno se siente como más seguro a la hora de indicar cuándo debería operarse. Pero la insuficiencia aórtica sí es un poquito más problemática. Me voy a basar en este review, en el cual pude participar junto al doctor Arturo Evangelista, y que fue publicado hace 2 meses, y un poquito se plantea todas estas cuestiones que realmente me planteo, tanto en lo que es el diagnóstico como es el curso evolutivo, tanto lo que es el diagnóstico como el curso evolutivo, y el poco cambio que ha habido en las últimas décadas, ya diría, en cuanto a la toma de decisión de los tratamientos en las valvulopatías. Después, si quieren, les comparto el artículo, se los envío por este medio. Y el artículo un poco lo que habla es eso, de esa observación, de los pocos cambios que hay en la indicación quirúrgica en estos grupos de pacientes, a pesar de los cambios que hay tecnológicos, sobre todo de imagen. Y por qué hay, digamos, por qué no cambian las cosas? Porque en gran medida hay retrasos secundarios a discordancias diagnósticas en el grado de severidad.
nos cuesta más definir la severidad de las valvulopatías y hay dificultad para detectar daño miocárdico precoz, ¿sí? Porque la fracción de eyección, la dilatación ventricular, no son cosas muy precoces, ya mucho antes, microscópicamente, ya hay alteraciones. Sumado a dato no menor, que son los retrasos de orden administrativo. La semana pasada que estuve en el congreso, en el CICIAC, hicieron digamos, en Canadá, cuánto tarda desde que el paciente consulta al médico, un paciente con indicación quirúrgica, y termina operándose. En Canadá, el tiempo que hay desde esa primera consulta hasta que termina operándose son 200 días. Y es muchísimo tiempo. Y estamos hablando de Canadá, primer mundo, etcétera, etcétera. Así que ese es un dato que no habla en las guías de ese retraso administrativo, pero es una de las cosas que explican el curso evolutivo desfavorable en los pacientes utilizando las indicaciones de clase 1. En el artículo mencionamos lo que es el eco como primer test. Obviamente no hay ninguna duda la importancia del eco, pero a su vez esa primera línea que siempre decimos que es el eco, nos obliga a integrar montones de parámetros para cuantificar la insuficiencia, cualitativos, semi-cuantitativos, cuantitativos, que todos sobre todo los que hacen eco, saben que es muy común que no concuerden. Es decir, en los extremos, cuando es muy leve, cuando es muy severa, bueno, ahí sí, pero entre moderada y severa, es muy común que los parámetros no concuerden. Las guías avalan el reemplazo valvular aórtico con síntomas, ¿sí? Con fracción de eyección menor a 55 o menor a 50, con dilataciones ventriculares, que son procesos bastante tardíos. Múltiples pacientes tratados adecuadamente, según las guías, con indicaciones de clase 1, sufren evoluciones desfavorables. El daño miocárdico irreversible puede aparecer en pacientes adecuadamente monitoreados. No es que el médico tratante hace algo mal, sino que se atiene a cumplir las indicaciones de clase 1. Y esa situación debería ser prevenida detectando alteraciones precoces mediante la multimodalidad. Es decir, hoy por hoy la multimodalidad como que está mucho más adelante de lo que es un deterioro de la función ventricular, de la fracción de eyección o una dilatación ventricular. Antes ya hay alteraciones que hoy por hoy son detectables. Me pregunto ahí si el eco en realidad es una primera línea, digamos, el eco siempre se dice primera línea en lo que es el diagnóstico valvular, y un poco, o al menos en el caso de la insuficiencia aórtica, lo dejo como una pregunta, porque el eco le pedimos que nos diga el mecanismo, es decir, si es orgánico o si es funcional. Le decimos que nos diga el grado de severidad, y montones de parámetros cualitativos, cuantitativos, semicuantitativos, muchas veces discordantes, y le pedimos que nos diga la repercusión del ventrículo izquierdo, que bueno, la caída de la fracción de sección y la dilatación ventricular son cuestiones un poquito tardías en muchos casos, y no siempre nos va a dar información sobre el daño precoz, que es lo que quisiéramos detectar. Entonces, para mecanismo, el eco es el método. Creo que no hay ningún otro método que supere al eco para el mecanismo. Ahora, para el grado de severidad, ya ahí es más discutible. Ya ahí es más discutible. El grado de severidad me parece que es un poquito más discutible. No es la fortaleza. Y en lo que es la repercusión sobre el ventrículo izquierdo, bueno, si utilizamos la ecocardiografía convencional, nos va a dar información, pero fracción de eyección deteriorada, dilatación ventricular, cosas que ocurren, pero que muchas veces ya se expresan cuando hay un daño miocárdico que puede llegar a ser no reversible. Con lo cual, el primera línea está bueno, pero con sus bemoles, digamos, ¿no? Cuando vemos criterios de severidad, ¿sí? Que es uno de los puntos claves que nos llevan a decir, bueno, este paciente asintomático, pero la insuficiencia es severa, es moderada, es severa.
Bueno, sabemos que tenemos, como venía diciendo, parámetros cualitativos, semi-cuantitativos, cuantitativos, y los que hacen eco saben que los cualitativos son muy amigables, ¿no? El flujo holodiastólico reverso en la aorta abdominal es muy amigable, ese lo hacemos todo y nos gusta. Pero bueno, cuando vamos a los semi-cuantitativos, por ahí hacemos una vena contracta, un ancho del jet, ancho del tracto de salida, pero bueno, después ya empezamos con el tiempo de mi presión, la pendiente de aceleración, y que ya, bueno, ya empezamos a, quizás, me parece, si todos los que hacen eco acá, no sé si hacen todos, por ahí hacen algunos, sí, otros no, y cuando vamos a los cuantitativos, ¿sí? Por eco, yo creo que es lo que menos hacemos. O sea, para cuantificar usamos un cualitativo, creo que todos, algún semicuantitativo, y es poco habitual usar un cuantitativo, al menos en lo personal. Con lo cual la cuantificación, como decía antes, no es el punto fuerte del eco, si bien históricamente se dice que es la primera línea, y a veces no cuantificarlo adecuadamente es uno de los factores que nos lleva a no tomar las conductas rápidamente. Este es uno de los puntos que me parece importante y que tendríamos que empezar a incorporar. La resonancia como segunda línea y también signo de pregunta. Ya en guías de válvulas de hace ya unos años ponían un mismo nivel la resonancia con el ecocardiograma. Y digamos, para lo que es estenosis, no hay ninguna duda que el eco es ampliamente mejor. Pero en las insuficiencias valvulares pulmonar y aórtica, en el punto cuantificación, la resonancia es mejor que el eco. Eso, me parece que ese concepto es un concepto que no siempre lo tenemos. Para lo que es el mecanismo, el eco, pero para cuantificar en insuficiencias valvulares pulmonar aórtica, la resonancia le gana al eco. Entonces, ese es un punto importante. Con la resonancia podemos tener parámetros cualitativos, como el flujo reverso también, igual que el eco en la aorta descendente, y no tenemos semicuantitativos y pasamos a cuantitativos que son muy confiables, que no dependen de la ventana del paciente, y la verdad que son, si bien no existe algo totalmente operador independiente, son bastante no dependientes de la mano del operador. Son datos muy, muy importantes. Entonces, este punto es muy importante y en ese review como que dejamos sentado de no dudar con los grados de severidad. No es una situación infrecuente que, digamos, es moderada, severa, está un poquito dilatado el ventrículo, pero puede ser que esté un poco dilatado, porque, bueno, no dudemos en el grado de severidad, porque definir adecuadamente el grado de severidad es una de las cosas que retrasan el tratamiento y hacen que uno pueda llegar más tarde. En base a la correlación que tiene con eventos duros en el seguimiento, la vena contracta y el flujo diastólico reverso, es decir, un semicuantitativo y un cualitativo de los que habitualmente la mayoría de los ecocardiografistas hacen, si esos coinciden en severidad, ya la insuficiencia es severa. Pero si no son concordantes, ahí no hay que dudar en pedir la resonancia para cuantificar la severidad de la insuficiencia. Este concepto me parece que es muy importante porque la tecnología nos permite no dudar entre el moderado a severo y no llegar tarde. Entonces, esta es una de las herramientas para no llegar tarde a el tratamiento de la válvula en la insuficiencia aórtica por un retraso en la cuantificación. Entonces, me parece que este es uno de los puntos importantes. Incorporar, cuantificar la insuficiencia de manera adecuada cuando los parámetros ecocardiográficos no son concordantes. ¿Qué datos definen? Sí, ¿alguien quería comentar algo? Bien. ¿Qué datos definen hoy? Entonces, los datos que definen hoy, sabemos que es la caída de la fracción de eyección,
la dilatación ventricular y los síntomas, que hablan de, esto en la última guía de válvulas de American Heart, que acá decimos, está mal, hay que intervenirlo. Pero cuando el paciente estaba en una etapa compensada, ya tenía daño subclínico del miocardio, y eso sin duda es una de las causas que explican los resultados desfavorables de los pacientes que se intervienen adecuadamente con indicaciones de clase 1. Es decir, esperamos a que esté dilatado, esperamos a que caiga la fracción de eyección, esperemos a que tenga síntomas. Y para cuando eso pase, que son, claro, son datos fuertes, pero muchas veces tardíos, ya hay un daño miocárdico que muchas veces es irreversible. Entonces, el ventrículo es sometido a una sobrecarga de volumen, posteriormente una sobrecarga de presión. Pasamos de un luz verde a un luz roja. Pasamos de una leve dilatación que no está totalmente acordado cuál es la dilatación que nos debe preocupar, sin síntomas, con fracción de eyección normal, que por ahí es 56, pero normal. Y sin escalas, pasamos a la caída de la fracción de eyección o a la aparición de síntomas. Sin escalas, una línea que no nos da lugar a nada, como siempre uno dice, sacame una amarilla primero como para ver, para ponerme en aviso. Y a la luz de lo actualmente recomendado, pasamos de luz verde a luz roja. Es decir, saltamos de todo bien, seguimiento, control, a cayó la fracción de eyección o apareció síntomas, ahora he tenido que operar, pero cuando ya ocurrieron cosas en el ventrículo. Entonces, lo que uno quisiera es algo previo a la caída de la fracción de eyección, algo previo a la dilatación, algo previo a la aparición de síntomas que me ponga en alerta y me lleve a hacer una intervención un poquito más precoz para que no llegara cuando hay un daño miocárdico subclínico establecido y que va a explicar una evolución desfavorable. Múltiples trabajos en los últimos años, estoy hablando de 10, 15 años, tampoco de un año, ¿no? Pero posteriores a los clásicos que generaron en las guías las indicaciones clásicas para operar las válvulas, han demostrado que los pacientes tienen curso evolutivo desfavorable. Uno es el strain. Cuando el strain cae menor a 18, menor a 17, pongámosle menor a 15, tiene que ser una luz amarilla intensa para saber que esos pacientes ya están andando mal, ya tienen un daño no macroscópico, llamémosle, pero son pacientes en los que hay que actuar rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta los retrasos administrativos que pueden, como en Canadá, llevar a 200 días desde que uno le indica hasta que termina operándose, y ahí los procesos de daño y remodelamiento patológico del ventrículo siguen para adelante. Entonces, el strain es uno de los parámetros útiles en esta población de pacientes con insuficiencia aórtica significativa que no tienen síntomas y que todavía no deterioran la fracción de eyección. En el mismo sentido, la resonancia magnética con la detección de fibrosis macroscópica de la que se hace con el realce tardío o fibrosis intersticial de la que se detecta con la secuencia de T1 mapping o aumento del volumen extracelular, también se detecta con la secuencia de T1 mapping. Entonces, eso también es un indicador bien precoz de daño miocárdico, llamémosle microscópico, pero de ya una alteración presente. Y la otra cosa es el BNP elevado. Entonces, nosotros queremos una luz amarilla que nos diga, mira, este paciente ya va a empezar a andar mal. Este paciente ya va a empezar a andar mal. No esperemos la caída de la fracción de eyección, no esperemos que esté súper dilatado, no esperemos los síntomas. O al menos activemos con este paciente el seguimiento que sea más estrecho, porque ya la indicación quirúrgica va a venir y si nos vamos a retrasar los 200 días que se retrasan en Canadá, para cuando lo operemos ya
va a ser irreversible el daño miocárdico y la chance de resultados favorables va a ser mayor. Entonces, esta información que muestra cómo el músculo cardíaco se altera aún antes de caer la falla de eyección es algo muy importante. Caída del strain o presencia de fibrosis intersticial o focal y elevación del BNP. Son cositas que nos tienen que alertar, nos ponen una amarilla y activemos que son pacientes para ya ir tratando. Entonces, el artículo un poco habla de eso, ¿no? Habla que la insuficiencia aórtica es una de las valvulopatías que nos generan más dudas a la hora de su cuantificación. Eso es un dato que estamos todos de acuerdo, pero que hasta ahora convivimos con eso y dudando, poniendo moderados a severos, y bueno, y nada más, todo lo cual lleva en muchas circunstancias a retrasos en el diagnóstico, y bueno, una buena cuantificación es una herramienta para no llegar tarde. Sabemos que un porcentaje de los pacientes intervenidos con indicaciones de clase 1, ¿sí? Es decir, caída de eyección, síntomas o dilatación ventricular, cursan con insuficiencia cardíaca postoperatorio. Y sabemos también que las guías en lo que es válvulas son lentas, no tienen la velocidad de la que tiene la insuficiencia cardíaca, la velocidad que tiene la dilipemia. No se parece a eso. Son lentas, siguen con las referencias bibliográficas de artículos de fines de los 90, de pequeñas poblaciones de pacientes. Entonces, bueno, las guías son lentas. No sé si por qué, si por la industria, porque no hay molécula, etcétera, etcétera, pero las guías son más lentas en lo que respecta a la valvulopatía. Y decimos, hay que intervenirlo cuando se altera la función sistólica utilizando la fracción de eyección como único parámetro, cuando sabemos que es un parámetro de cámara y que no es de lo más precoz que hay. Sabemos que los cursos evolutivos desfavorables están relacionados por retrasos. Uno de los retrasos es en el grado de severidad, porque el eco a veces no es del todo bueno para poder cuantificar la insuficiencia valvular. Otra de las alteraciones que nos hace llegar tarde es la dificultad para detectar daño miocárdico precoz, sumado a la cuestión administrativa, que no son menores. Entonces, básicamente, y ya para terminar, ¿cuál es el objetivo de esta pequeña charlita? De que incorporemos dos cosas. Perdón, hay un eco ahí que no sé de dónde viene. Que incorporemos dos cosas. Una de esas cosas, los que hacen eco y los cardiólogos clínicos y los clínicos también, no dudemos en el moderado a severo. Perdón, a ver cuál. No dudemos en el moderado a severo. Tenemos que saber. Tenemos que saber si es moderado o si es severo, porque la forma de seguimiento va a ser diferente. En el eco es común que podamos no ser concluyentes en las que son moderadas o severas, por eso ahí hagamos una resonancia para cuantificar, porque la resonancia es mejor. Esta sugerencia de cuantificación hoy deberíamos incorporarla. No nos quedemos con el moderado severo, hagamos la resonancia para ver el grado de severidad, porque es muy buena para eso, ¿sí? La resonancia está hace muchos años, pero tiene todavía algo de emergente. Y todos decimos, no, para las válvulas es mejor el eco. Pero así como en la insuficiencia pulmonar de los FALOT es mejor la resonancia, y ya lo tenemos incorporado, en la insuficiencia aórtica también. En una leve, en una severa, no hace falta, pero en las que dudemos, incorporémoslo. Y lo otro, tratemos de pesquisar daño miocárdico más temprano, más temprano. No esperemos la dilatación, no esperemos la caída de la sección por debajo de 50, ponen alguna guía, sino que interroguemos al músculo antes. Con el strain, ya hoy más disponible, y también con la resonancia, ¿por qué no? Si hay realce tardío, es un parámetro de mala evolución. Si hay fibrosis intersticial, es un parámetro de mala evolución. Y si no tenemos acceso a la resonancia, el BNP, que también es un marcador
que se acompaña de eventos desfavorables. Lo vamos a mandar a operar con buena fracción de eyección, asintomático y diámetros normales, y que solamente caiga el strain. Quizás no, pero sin duda vamos a estar mucho más encima de ese paciente. Así que bueno, este es un poquito los dos mensajes, la cuantificación y el interrogatorio del músculo antes de datos mucho más tardíos como la fracción de eyección y la dilatación. Así que bueno, eso solito, el espíritu no era hablar de la etiología, de la insuficiencia aórtica y demás, sino de estos dos conceptos que me parece que explican un poco. Hoy yo le mandé una encuestita y veía bueno, que la dificultad estaba en la insuficiencia aórtica por sobre otras valvulopatías. En la encuesta que les mandé también, yo le ponía quién tiene más insuficiencia en el post-reemplazo valvular. Me pusieron insuficiencia mitral, lo cual clásicamente está bien, pero si tomamos los datos últimos en la cual en la mayor parte del mundo operan mucha insuficiencia mitral profilácticamente, y hacen plásticas en lugar de reemplazos, preservando el aparato subvalvular, hoy por hoy ya se está hablando que lo que más se acompaña a insuficiencia cardíaca post reemplazo valvular es la insuficiencia aórtica y no la mitral, concepto que cambia a la luz de los cambios tecnológicos quirúrgicos, plástica, que no van de acuerdo muchas veces con la información que tenemos del músculo. Así que bueno, eso solito, no mucho más. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pero me interesaba un poquito darle esa pautita, esa pautita. Después les comparto el artículo para el que lo quiera, que habla un poco de esto que yo estuve hablando, y bueno, no mucho más. Si alguien quiere comentar algo, con mucho gusto. No, Jorgito, impecable, acá llegué a casa. Hola. A veces, una vez que no sé si fuiste vos o alguien me dijo, si alguien quiere hacer quedar mal un método, pedile lo que no te puede definir. Claro, Y esto salió como un postre enlace que haber salido después del artículo este que justamente habla de cuando los datos son discordantes o que hay entre moderada severa, no puede definir, siempre te pone al rezo y te pone al transesofágico. Esa es la pregunta. ¿Vos qué decís? Si tenemos los dos disponibles. sí, mira, los dos son buenas opciones. Los dos buenas opciones. Con vos que haces rezo y haces eco, sabés que en general uno se acerca bastante más con el transesofágico que con el transtorácico. Pero te digo, hoy por hoy, dada la información que te da en cuanto a la dilatación o no dilatación, la fracción de sección, no fracción de sección, y la precisión que te da la reso a la hora de medir insuficiencia valvular, en esa circunstancia, hoy por hoy, realmente voy a la reso. Porque te Sí, da, te da, te da datos del músculo, intrínsecos del músculo, la fibrosis intersticial, y es muy bueno para la insuficiencia. Estoy diciendo algo que hace 3 años no lo decía. Me acuerdo cuando Mario García, de allá de la Clínica Mayo, dijo, viste que la resonancia era equivalente al eco en la valvulopatía. Llegan a, está diciendo cualquier cosa. Pero bueno, tenemos que saber, el eco para las estenosis mitral, estenosis aórtica, no hay con qué darle. Ahora, para la insuficiencia pulmonar, insuficiencia aórtica, gana la rezo, porque se libera de todas estas inconsistencias. Y lo sabemos bien, para la estenosis aórtica, ¿qué hace falta? La velocidad transvalvular aórtica, listo, ya está, terminó. Después venimos con el gradiente medio, con el área, pero fundamentalmente lo que manda es el gradiente transvalvular aórtico, que lo podemos medir siempre. Ahora, en la insuficiencia aórtica tenemos 18 parámetros que sabemos todos que los cuantitativos es muy raro que lo hagamos. Y si viene un informe con todos los parámetros,
ya uno duda hasta que sea verdad los parámetros. Entonces, y la reso es muy buena con la fracción regurgitante y el volumen regurgitante. Es muy buena, ¿viste, Mili? Cómo pones y te viene la información de lo que va menos lo que vuelve. Es muy buena, muy buena. Así que me parece que ese dato tenemos que incorporarlo. Tenemos que Yo incorporarlo. creo que también, sí, sí. Pero bueno, viste que todavía por ahí se sigue pidiendo tránsito esofágico por lo que vos estás justamente diciendo, pero creo Claro, que tal ya cual. que Por por la información. ejemplo, en un falot, nadie, viste que ya la gente está más acostumbrada, te pide la reso para ver la insuficiencia pulmonar. Acá lo mismo, acá lo mismo. Acá lo mismo con información aparte secundaria, como en el falot, de datos de función ventricular. Viste que 53 de fracción de eyección, cirugía, 58 no, si uno va a la indicación de clase 1. Y bueno, y ese dato de la resonancia, esos 3, 4, 5% más de fracción de eyección, es otra de las cosas que te volcaría a una intervención. Espectacular. Buenísimo. Así que bueno, cortito, pero eran esos dos conceptitos que me gustaba que todos los podamos incorporar. Así que bueno, si no hay más preguntas, no mucho más. La semana que viene tenemos Semana del Estudiante, Semana de la Sanidad, algunos tienen vacaciones, así que no tenemos tenido, y pasamos a dentro de 2 semanas que vamos a tener 2 seguidas de cardiopatía isquémica crónica, ¿sí? Así que bueno, Buenísimo. un abrazo re grande a todos, que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Gracias, Jorge. Chao, 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 nos vemos. Chao. Chao, 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 chao. Chao, Jorge. Gracias por Chao, chao, todo. nos vemos. Chao, chao.